Jesús practicó el perdón ampliamente durante su ministerio terrenal. Él dijo muchas veces: tus pecados te son perdonados. Incluso en la hora de su muerte, sufriendo los tormentos de la crucifixión, su oración fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como se necesita oxígeno para respirar, el ser humano necesita el perdón de Dios. Necesitamos de Él a cada instante. ¿Cómo entonces podemos alcanzar el perdón divino? Y cuando ofendo a alguien o soy ofendido, ¿a quién debo pedir perdón? Encontraremos las respuestas en este estudio. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo puede alguien ser justo delante de Dios? Es únicamente por medio de Cristo que alcanzamos armonía con Dios. ¿Y cómo debemos llegar a Cristo? Muchos hacen la misma pregunta que hizo la multitud en el día de Pentecostés, cuando, convencida de pecado, exclamó: ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse. En otra ocasión dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Salmo 51 del 1 al 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La oración de David, después del mayor error de su vida, ilustra la naturaleza de la verdadera tristeza por el pecado. Fue sincero y profundo su arrepentimiento. Él no hizo ningún esfuerzo por atenuar su culpa. No fue el deseo de escapar del juicio lo que lo motivó a orar. David reconoció la enormidad de su transgresión, observó la contaminación de su ser y sintió repulsión por su pecado. No suplicaba únicamente por perdón, sino también por un corazón puro. Deseaba la alegría de la santidad y estar una vez más en armonía con Dios. Salmo 134. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Marcos 2:7. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ningún ser humano tiene el poder de perdonar pecados. Solo Dios, por medio de Cristo, aquel que nunca pecó, nos puede conceder perdón y paz de espíritu. La enseñanza de que algún ser humano tiene el poder de perdonar pecados no está en armonía con la Biblia. Ninguna acción humana es capaz de conseguir el perdón. Solamente Dios, en Jesucristo, puede perdonar nuestros pecados. Por eso debemos ir a Él con el corazón verdaderamente arrepentido. Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón tiene dos dimensiones. Es verdad que todo pecado debe ser confesado a Dios, la dimensión vertical, pero también es verdad que debemos buscar el perdón cuando ofendemos a alguien, la dimensión horizontal. Jesús mismo enseñó: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Se encuentra en Lucas 17 del 3 al 4. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es la primera condición para el perdón. Sin embargo, muchos no van a Cristo. El arrepentimiento no es producto por un ejercicio mental, sino solo cuando se le permite actuar al Espíritu Santo en el corazón, convenciéndonos de los errores y de la necesidad de cambio. Así como no podemos alcanzar perdón sin Cristo, tampoco podemos arrepentirnos sin que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez arrepentidos, debemos presentarle a Dios nuestra confesión de modo claro y específico. Si hacemos esto, seremos lavados por el Jesús. Su sangre nos purifica de toda injusticia. Solo Él puede realizar esta obra. No puede haber remisión de pecado sin derramamiento de sangre. Por esto, Cristo derramó su preciosa sangre para purificarnos. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después de terminar la oración modelo, Jesús declaró: Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quien no está dispuesto a ejercer misericordia para con los que le ofenden, no puede obtener misericordia de Dios. Es egoísmo humano desear el perdón de Dios sin estar dispuesto a ofrecerlo a las otras personas. Mateo 18 del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los maestros antiguos limitaban el ejercicio del perdón a 3 ofensas como max. Pedro, que profesaba seguir las enseñanzas de Cristo, lo amplió hasta 7, número que implica perfección. Cristo, sin embargo, enseñó que no debemos cansarnos nunca de perdonar, no hasta 7, dijo él, sino hasta 70 veces 7. O sea, debemos perdonar a quienes nos ofenden tantas veces como Dios nos perdona. Solo Jesús tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Por eso podemos acercarnos a Él con confianza para recibir el alivio que tanto necesitamos. Así todo, muchos esperan merecer la gracia y el perdón de Dios, intentando realizar buenas obras. No reconocen su pecaminosidad e incapacidad. Solo cuando descubrimos que no poseemos nada que nos califique para el cielo, el Espíritu crea en nosotros un deseo de cambio. Debemos creer solamente que Jesús puede perdonar nuestros pecados. Debemos confesar a Él nuestras culpas y confiar en su misericordia para alcanzar el perdón. Debemos decidir a partir de hoy perdonar a aquellos que nos ofenden, así como Jesús nos perdonó. Que Dios los bendiga. Dios mediante, nos vemos el próximo martes.